Bien, parece que ya estamos entrando ahí en la conexión. Muy buenas noches a todos y todas las vecinas de la comuna de Espejo. Vamos a dar paso a un nuevo programa del Recuperemos en Cuarentena. El día de hoy vamos a trabajar nuevamente el tema de salud. Hemos estado para contarle a la comunidad mientras la gente se conecta de que este programa nace como un esfuerzo de nuestra organización Recuperemos el Espejo por llevar información, por llevar debate y por problematizar algunas circunstancias que estamos viviendo a propósito de la pandemia en nuestro país. Hoy día vamos a focalizar puntualmente en el tema de salud. Tenemos una invitada y un invitado de lujo para conversar, para hacerle preguntas también. Recordemos que este programa se nutre fundamentalmente de la participación de las y los vecinos, así es que si me escuchan, por favor, ahí vayan notificándome que estamos todo bien para comenzar el programa del día de hoy. Bien. Sí, ahí estamos. Eh, bueno, estamos enfrentando un momento de la pandemia bastante particular. Eh, Recordemos de que la cuarentena fue decretada en gran parte de la región metropolitana a solicitud de un amplio abanico de instituciones, de organizaciones y también parte del colegio médico que desde hace un bastante rato habían estado solicitando poder decretar esta cuarentena total. Y sin duda se han ido modificando nuestras formas de convivencia, sin duda ha alterado nuestra vida cotidiana, el estar, ¿cierto?, encerrado en nuestras casas, cuidando a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, niñas, y a la comunidad, ¿cierto?, que está con nosotros. Bueno, hoy día el reporte por parte de la subsecretaria Daza y el ministro Mañalich señalaban de que al parecer estamos entrando al pic nacional de la pandemia y los datos duros, la verdad es que son poco alentadores, sobre todo en la región metropolitana. Estamos hablando de que hay los últimos 2 días se han registrado más de 2.000 casos de contagio por día, que la cifra, ¿cierto?, también de fallecidos también ha estado aumentando. Hoy día se señalaba de 29 personas que habían fallecido y 450 a nivel nacional. Y lo más preocupante, al parecer, es que nuestros recintos asistenciales están trabajando ya al límite con más del 90% de los espacios ocupados, lo cual devela la fragilidad, ¿cierto?, del sistema público para enfrentar el momento que vivimos. Bueno, y en Lo Espejo también tenemos nuestras cifras para que también la comunidad esté informada y esté al tanto de cómo ha ido evolucionando esta pandemia a nivel comunal. Lamentablemente tenemos que entregar estos datos que constan de 450 contagiados a nivel comunal, 3 fallecidos también. Le mandamos un abrazo muy cálido a las familias y a los vecinos y vecinas que están viviendo estos momentos de incertidumbre. Y con un manejo también por parte del gobierno local que ha impedido poder desarrollar de la mejor manera o mitigar de la mejor manera la propagación del COVID-19. Bueno, sin más, vamos a presentar a nuestros invitados, a nuestro invitado y nuestra invitada. Tenemos de invitada a Macarena Valdés Negroni. Ella es enfermera de la Universidad de Chile y actualmente se encuentra de encargada del área técnica del Departamento de Salud Comunal de Recoleta, ¿ya? Una comuna que ha tenido bastante visibilidad a propósito del alcalde Jadwe, quien ha estado denunciando constantemente las incompetencias, digámoslo derechamente, del ministro Mañalich y del MinSal en general.
Así es que vamos a contar con Macarena, le damos la bienvenida y también vamos a estar dialogando, conversando con Gonzalo Cuadra. Él es médico de la Universidad de Chile, magíster en salud poblacional y residente actualmente en psiquiatría adulto del Hospital Félix Bulnes. Es decir, tenemos un invitado, una invitada que han estado en la primera línea enfrentando esta pandemia a nivel país. Así es que, Macarena, buenas noches. Tienes tu micrófono silenciado, Maca. No, ahí sí. Súper. Ahí sí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que siempre se agradece estas instancias que democratizan, ¿cierto? Que acercan las discusiones que hoy día son tan relevantes para todas y todos. Gracias, Maca. Y también a Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un honor poder compartir junto a ustedes y en particular con la Maca, que fuimos compañeros de facultad. Muy bien, sí, ambos de la Universidad de Chile. Bien, vamos a comenzar un poco esta discusión con la Maca. Sabemos que el municipio de Recoleta ha sido uno de los municipios más activos en términos de denuncia respecto del manejo de la pandemia por parte del ministro Mañalich. Hemos visto bastante presente ahí al alcalde Daniel Jadwe, quien ha estado denunciando constantemente, como lo señalaba, algunas incompetencias, incoherencias en términos del manejo de esta crisis. Maca, una pregunta muy amplia, muy general. ¿Cómo ha enfrentado la pandemia Recoleta este último tiempo? Sí, la verdad es que desde la complicación, yo diría en primera instancia que me parece que deben tener todas las comunas en relación primero a los datos, al manejo de datos, ha sido muy difícil y las primeras semanas se notó muchísimo la incapacidad de poder transmitir a los distintos niveles la cantidad de gente contagiada, ¿ya? Nosotros tenemos un sistema que está muy fragmentado y por lo tanto tenemos un sinnúmero de razones, tenemos población FONASA, ¿cierto?, inscrita en los centros de salud, tenemos población FONASA que va a libre elección y que decide por distintas vías acceder a los exámenes, a la vía que también definió el ministerio tomar como la confirmación diagnóstica, cuando varios especialistas ya decían en las primeras semanas que aquí había que tener un diagnóstico clínico. También tenemos población ISAPRE y aquí se demuestra lo frágil que es la autoridad sanitaria de nuestro país, en donde en primera instancia no conocíamos los datos, eran muchísimos vecinos y vecinas que empezaron a llegar a nuestras redes, entonces la primera medida que se tomó fue reducir la cantidad de atenciones que se hacían, intentando que la gente se quedara en su casa, el alcalde lo ha dicho, el colegio médico lo ha dicho, las distintas instancia, la evidencia internacional, que aquí había que hacer una instancia de lamento social y por lo tanto se toma esa decisión en la comuna y se implementa una central de llamados en primera instancia para estar transmitiéndole a la comunidad de manera cercana cuáles eran las atenciones de salud que se estaban realizando, pero también con el pasar de las semanas, la consulta pasó de la vacunación, ¿cierto? Que fue un boom las primeras 4 semanas, en donde toda la gente quería vacunarse con mucha angustia, el poder tener un espacio en donde la gente pudiera contarnos que estaba contagiada, que estaba confirmada, porque a pesar de la insistencia al servicio de salud, a la Ceremi, al ministerio, no pudimos acceder a los datos de manera inicial para poder hacer las licencias necesarias para poder hacer que la gente que estaba susceptible a contagio se quedara, ¿cierto?, en su casa o que pudiese contagiar, ¿cierto?, se quedara en su casa. No logramos hacer eso. Nosotros en la comuna tenemos un punto de mucha confluencia, que es la Vega Central, tenemos bastante comercio, tenemos áreas, ¿cierto?, de bares, está ahí pleno barrio Bellavista, adicionalmente tenemos una situación de hacinamiento muy importante y por lo tanto eso generó que tuviésemos una alza en los contagios muy exacerbada. El área norte es el área con una mayor tasa acumulada, ¿cierto?, de contagio, en un lugar que es bastante crítico, donde tenemos un hospital San José, que yo creo que es de común conocimiento,
todos los inviernos Hospital San José sale la noticia, que tiene una cantidad de camas absolutamente reducida y por lo tanto la atención primaria es un resorte fundamental, además de la promoción y la prevención, de poder llegar a la comunidad de la mejor forma. Entonces, la verdad es que las distintas estrategias que se hicieron fueron y se mantienen hoy día en relación al seguimiento a algo que la autoridad sanitaria, que la Seremi le correspondía, ¿cierto?, hacer el seguimiento de los casos confirmados. Eso hoy día es de resorte de la atención primaria, con apoyo de los servicios de salud, pero yo creo que en todas las comunas no damos abasto, o sea, la cantidad de casos contagiados cuando no se tomaron las medidas correspondientes es gigantesca, pero también hemos vivido la cantidad de obstáculos administrativos para las licencias médicas, lo hemos en distintas conversaciones con la comunidad, la gran mayoría de las consultas, ¿qué pasa con las licencias médicas? La Seremi en algún momento nos bloqueó a la atención primaria el poder generar la licencia de los contactos estrechos a los confirmados. Por lo tanto, el vecino y la vecina que sabía que vivía con alguien, caso confirmado, hoy día no puede acceder, desde hace alrededor de 4 semanas, no puede acceder a su licencia médica en su centro de salud más cercano, sino que tiene que esperar que la Seremi genere la licencia. Y yo creo que hoy día la autoridad sanitaria es un claro reflejo, ¿cierto?, de esta modernización del Estado, de esta fragilidad que tiene el Estado, que tenemos hoy día en Chile, que no tiene ninguna capacidad de controlar, que tiene un ministerio que da semana a semana respuestas, como decías tú en la introducción, respuestas que no nos sirven de nada. Entonces, la verdad es que la comuna ha estado también en esa índole, que me imagino que también es la realidad de muchísimas de las comunas populares de la región. Sí, de todas maneras, en el caso de Los Espejos, para comentarles un poco también, nos impactó bastante rápido lo que es los niveles de contagio. Y ahí que vamos a entrar un poco en la arena de lo que Gonzalo ha estado investigando y ha estado estudiando, que es precisamente cómo se vive la relación desigualdad-salud dentro de nuestro país. Y desde ese enfoque, ¿cuáles son las manifestaciones, Gonzalo, de las desigualdades del sistema de salud que se agudizan, me imagino, bueno, y que lo podemos ver claramente en un contexto de pandemia? ¿Cómo se expresan estas desigualdades? Muchas gracias, Osman. Diría que hay múltiples dimensiones en las que esto se manifiesta. Por un lado están los aspectos de la organización de la sociedad que impactan sobre la salud de la población y por la distribución que tienen las enfermedades en la población, ¿sí? Esa sería la primera parte. Y una segunda parte tiene que ver con la organización del sistema de salud. Y esas dos cosas son importantes y tienen impacto tanto en general, digamos, como en particular durante esta pandemia. Sobre lo primero, respecto de la estructura de la sociedad, sabemos que Chile es uno de los países más desiguales de la OCDE, de esta organización de países con ingresos medios altos, y eso tiene un impacto en nuestro cuerpo. La desigualdad se hace carne, ¿sí? Y eso se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo, sabemos que la prevalencia de obesidad en nuestra población es mayor en las capas sociales más oprimidas. En forma similar, ocurre que mientras más desigual es una sociedad, más competitiva es, más fragmentada está en términos sociales, y eso afecta la salud del conjunto de la población. Todos nos vemos afectados por este estrés psicosocial de vivir en una sociedad desigual. Y eso se ha visto que se asocia a una menor expectativa de vida del promedio de la población, no solo a los sectores más oprimidos, sino que incluso al conjunto de la sociedad. La evidencia internacional es categórica para mostrar que las sociedades más desiguales se asocian a peores indicadores de salud. Sin embargo, además de eso, es innegable que el mayor peso de esa cuestión se lo llevan precisamente las clases más oprimidas. Y hace poco salió este estudio que se hizo bien famoso, digamos, en The Lancet, sobre, que es una revista muy prestigiosa, digamos, en que se muestra que entre las comunas más acomodadas de la región metropolitana y las comunas
más pobres de la región metropolitana hay diferencias de expectativa de vida de más de 10 años. Y eso es una cuestión escandalosa, inaceptable. Y éticamente es inconcebible, ¿sí? Y personalmente, en mi tesis de magíster lo que hice fue explorar si es que acaso en nuestro país se daba efectivamente esa relación. Si es que la alta desigualdad que teníamos tenía un correlato en la salud de nuestra población. Y lo que encontré comparando los niveles de desigualdad entre las distintas regiones de Chile y los indicadores de salud, de 8 indicadores en particular, indicadores sociales y de salud, efectivamente esa relación se cumple, ajustando por ciertas variables, y podemos decir con propiedad que nuestro país, la salud de nuestro país y las desigualdades de salud en nuestro país se ven afectadas por la alta desigualdad que tenemos. Eso es, entonces, la primera parte, la sociedad, la organización de la sociedad y cómo influye en la salud de nuestra población y su distribución. Pero además está el asunto de la organización del sistema de salud, que ahí es fundamental lo que dice Macarena, la fragmentación de nuestro sistema de salud, que implica que los servicios de salud están absolutamente desarticulados. Tenemos al menos 3 subsistemas, si se quiere. Está primero el sector público, el sistema de servicios de salud, que es financiado por FONASA. En segundo lugar está el subsistema privado, que es financiado vía ISAPRES, pero que, cabe notar, se llevan el 7% de los sectores más acomodados de nuestro país. Y en tercer lugar, tenemos incluso un sistema separado para las Fuerzas Armadas. ¿Y qué ocurre aquí? Ocurre que estos 3 subsistemas están muy desigualmente distribuidos en todos los sentidos, ¿sí? Primero, en términos de infraestructura. Es evidente para todos, y no requiere mucha explicación, que la infraestructura del sistema público, pese a que atiende a más de un 76 a un 80% de la población, es más precaria que la infraestructura del sistema privado, digamos, y en tercer lugar, aún más que el de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso ya está mal, digamos, pero cuando uno le agrega lo siguiente, se vuelve más grave todavía. Y es que está estudiado, hay evidencia que muestra que la distribución del riesgo es desigual en esos 3 subsistemas, ¿sí? Entonces, ocurre que las personas más jóvenes, más ricas y con menos enfermedades se concentran en el sistema de ISAPRES y hacen que nuestro sistema de salud no se organice sobre la base de la que se organizan la mayoría de los sistemas de salud desde mediados del siglo pasado en el mundo, y es sobre la base de la solidaridad. No existe solidaridad entre ricos y pobres, entre jóvenes y viejos, entre personas con enfermedades y sin enfermedades. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica en nuestro sistema? Que mientras la gente es joven y tiene altos ingresos, cotizan las ISAPRES, que se quedan con todos esos recursos, y después, cuando ya no les sirven, se deshacen de ellos y es el sistema público que con menos recursos, con una población con más riesgos de enfermar y que además vive en condiciones sociales más precarias que los hacen más propensos a enfermar, tienen que atenderlos. La evidencia muestra además que el grueso, la mayor parte de los gastos en salud se lo lleva un porcentaje muy pequeño de la población, que es la que enferma, es la que requiere UCIs. Las UCI es el recurso más caro que hay, en conjunto con otras cosas que son un porcentaje muy pequeño de la población. ¿Qué es lo que hacen las ISAPRES? Ineficientemente gastan una proporción muy importante de sus recursos en deshacerse de esas personas, deshacerse de las personas que generan la mayor parte del gasto en salud y hacen el famoso descreme, además de la discriminación sistemática de las mujeres que en Chile se tuvo que judicializar para que se resolviera. ¿Sí? Entonces, tenemos una estructura también del sistema de salud que es muy desigual y que hoy, en medio de la pandemia, se expresa en todo su esplendor, digamos, pero invertido, digamos, en todo el desastre, en toda la tragedia que significa esta injusticia. Sí, claramente hay un elemento ahí que tiene que ver con, claro, lo que señala es que hay una estructura de desigualdad
no tan solo dentro del sistema de salud, sino que como estructura general del Estado, las distribuciones de servicios en general se manejan con estos niveles de desigualdad. Y hay un concepto ahí que es sumamente relevante, que es las determinantes sociales de salud que tú mencionabas, claro, y que tiene que ver con que hay condiciones estructuralmente desiguales dentro de la región, dentro de una misma ciudad, en donde, no sé, la forma de vivienda, la forma de alimentación, la cultura, etcétera, incluso, y yo creo que lo que es transversal a todo esto son los niveles de ingreso de las personas también. Si hay una estructura de salario desigual dentro de una sociedad, es evidente que van a haber también estructuras de desigualdad en términos de salud y cómo la población se hace más vulnerable frente a, no sé, contraer enfermedades o estos mismos virus, o cómo enfrentarlos directamente. Maca, sabemos que Recoleta en general ha estado criticando las decisiones del ministro Mañalich, y hay dos elementos yo creo que centrales. Hay uno que tiene que ver con la publicación de los datos y la transparencia de los datos reales dentro de los niveles de contagio. Ahí hace poco una periodista, Alejandra Matus, ha sacado a relucir un poco información bastante controversial respecto a los datos. Y lo otro también se ha cuestionado bastante desde Recoleta esta estrategia de las cuarentenas dinámicas, como se les llama. ¿Por qué a Recoleta y a las comunas populares en general, qué visión tienen ustedes de por qué llega tan tarde la declaración de las cuarentenas a estas comunas? O sea, yo creo que la temática que mencionaba Gonzalo, que la trabajábamos efectivamente hace muchos años en un llamado Centro de Estudios Críticos en Salud. Así es. Yo creo y me parece que una realidad muy similar a lo espejo en esto. Hoy día la licencia médica, que era, por ejemplo, un obstáculo súper importante para los trabajadores para poder quedarse en su casa y no tener que ir al trabajo y poder cuidarse, o sea, nosotros en Recoleta no nos llegaba a una gran cobertura, porque tenemos muchísimos trabajadores y trabajadoras en condiciones muy precarias, por ejemplo, o en trabajos ambulantes, ¿cierto? En trabajos independientes que no tienen ninguna seguridad. O sea, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras hoy día no tienen ninguna seguridad social? Y eso para nosotros era demasiado evidente. Entonces, ¿de qué nos servía esa licencia médica, inclusive, que ya la obstaculizaron, si en realidad la gente vivía del comercio ambulante? ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy día con la gente en situación calle? Nosotros en Recoleta tenemos una de las poblaciones calle más importantes de la región, que después de la política que hizo Alessandri en Santiago, se fueron yendo, ¿cierto?, al otro lado del Mapocho, y por lo tanto, ¿de qué nos sirve de nuevo la licencia médica o la cuarentena dinámica si no hay una decisión política real por resguardar a la gente, ¿cierto? Al día de hoy, Mideso no tiene una respuesta para la gente en situación calle COVID positivo. Lo único que hay son albergues para gente negativa, cuando ya no tenemos ni siquiera en el futuro acceso al test. O sea, son cosas irrisorias que demuestran que aquí no hay ninguna voluntad. Les voy a dar otra evidencia. Mencionaba Gonzalo de Lancet. Se publica hace 6 semanas un estudio que demuestra que la gente contagia hasta el día 37 desde la confirmación diagnóstica, en países donde la confirmación diagnóstica es precoz, por lo demás. Aquí cuesta acceder al test. Entonces, ¿de qué sirve entonces una licencia de 14 días? Los recuperados hoy día, ¿cuáles criterios tienen? Y así una serie de cosas que demuestra que los datos no tienen mucho sentido. O sea, aquí no ha habido una voluntad real por parar una pandemia. Con un sistema completamente fragmentado, con una autoridad sanitaria que no existe, con ninguna correlación en lo que dice el ministro, donde empieza a lanzar de que, por ejemplo, van a haber test rápido para los trabajadores de la salud, que nos hace que nosotros, ¿cierto?, de los municipios quedemos como en una trinchera ahí como de malo, cuando hoy día no hay ninguna respuesta frente a ellos. O sea, no hay ninguna respuesta seria tampoco con los asintomáticos, cuando el ministro lleva, ¿cuánto?, 3 semanas hablando de los asintomáticos. No hay ninguna modificación de los casos sospechosos, entonces hace que la gente se encuentre muy enojada, evidentemente,
porque escucha algo en la televisión y nosotros desde la atención primaria no tenemos ninguna forma de ejecutar aquello que se difunde. Entonces hay una confusión muy grande. Hay una confusión muy grande en no explicarle a la población que el seguimiento, que debiese ser la Seremi, que hoy día recae en la atención primaria, es telefónico, por ejemplo. Y con suerte tenemos capacidad, ¿cierto?, para hacer esos seguimientos telefónicos, muchas veces desde los teléfonos particulares de los funcionarios de salud, porque no tenemos esa cantidad de teléfonos para poder ejecutar. Entonces yo diría que ahí hay, desde los exámenes, desde la licencia, desde las pocas garantías reales, ¿cierto? Y desde, para poder hacer que las cuarentenas sean efectivas, y desde este mix público-privado que no tiene ningún sentido, o sea, la residencia sanitaria. Una de las estrategias, ¿cierto?, que se intentaron instalar de que iba a ser la forma de hacer que la gente que no pudiera vivir su cuarentena, que no tuviera una pieza para sí sola dentro de un hogar, iba a poder irse a la residencia sanitaria. Las residencias sanitarias son arriendos que hace el ministerio a hoteles privados. Por lo tanto, les doy un ejemplo, área norte, la única comuna que puede tener hoteles es Recoleta, porque Independencia, Tiltil, ¿cierto?, Huechurá, hay una serie de comunas que no tienen hoteles, y como se hace desde el hotel, yo me pregunto dónde estará la residencia sanitaria de Los Espejos, por ejemplo. ¿Dónde van a poder implementarla? ¿Ya? Y así una serie de cosas, residencias sanitarias que en su inicio no iban a poder tener a menores de 18 años. Entonces una madre con su hijo, se tenía que ir la madre, ¿y qué pasaba con los niños? Entonces, una serie de cosas, como les digo, que son obstáculos que demuestran que aquí no hay una voluntad de hacer una cuarentena total, que era la que se requería, ¿cierto? Hace muchas semanas, el Colegio Médico lo decía hace muchas semanas, veía distintos infogramas que hablaban del 20 de marzo, donde aquí se intentaba instalar de que debíamos tener medidas efectivas de aislamiento, y eso no se realiza. Ahora, la respuesta frente a un Estado que no existe, ¿cierto?, que está tan pormenorizado, es la comunidad. Y eso, nosotros lo que hemos realizado ahí es poder trabajar con los dirigentes, con la dirigenta, de poder estar difundiendo información tanto de esta central de llamados como desde el diverso aparataje. Los municipios tienen muchos departamentos, y a pesar de que la salud esté en todas las políticas, muchas veces todos le tenemos un poco miedo a hablar de salud, ¿cierto? Entonces, ese ha sido un trabajo fuerte desde el municipio de poder bajar la información, sobre todo porque este tema requiere muchísima contención. O sea, aquí nos vemos enfrentados a que parece que no solo no éramos el jaguar de Latinoamérica, porque bastó, ¿cuánto?, 3 semanas para ver que esa población que se supone había bajado, había salido de la pobreza, parece que no era tal. Parece que cuando Clarissa Hardy postulaba de que aquí habían sectores vulnerables y no había que tener esta política pública con el enfoque de la pobreza, ¿cierto? Y todo siempre en la pobreza. Aquí parece que Chile no había salido de esa pobreza, parece que algo de inestabilidad había en eso, y eso lo vemos en las calles de nuestras poblaciones hoy día. O sea, la cantidad de gente en situación calle, la cantidad de robo, la cantidad de delincuencia, la cantidad de un sinnúmero de efectos que estamos viendo, son súper fuertes. Yo veía así como la gente que tiene ahí, como hay una generación, ¿cierto?, que vio que esto se había aplanado, ¿cierto? Esta generación ahí de los boomers que dicen ahí, los sesenteros, los setenteros veían, las personas de 60, 70 años veían que hace muchísimas décadas no se veía este nivel, ¿cierto?, de poblaciones vulnerables en la calle. Aquí se afloró, por ejemplo, la cantidad de hacinamiento. O sea, ¿cómo es posible generar una cuarentena cuando tenemos un Estado que no ha hecho nada en la construcción de guetos verticales? ¿Ya? Sin contar la gente que no puede tener arriendo y que por lo tanto vive en CITES ilegales, y ahí caemos en la misma población. Yo concuerdo plenamente ahí con Gonzalo, volvemos a poblaciones migrantes, ¿cierto?, que se están llevando lo peor de esta situación, poblaciones chilenas, inmigrantes, adultas mayores, por ejemplo, que no tienen un resorte de poder llegar a comprar alimentación. Hoy día tenemos gente que está llegando a situaciones de estados nutricionales bajo peso, que era algo que en Chile no estábamos habituados. ¿Ya? Entonces,
yo creo que ahí van surgiendo algunos elementos que Chile se había parado, ¿cierto?, frente al continente diciendo que nosotros habíamos avanzado, que éramos un país de la OCDE, y esta pandemia demuestra que no, que eso era muy frágil, que parece que efectivamente esto tenía harto de capital financiero, y hoy día nos lleva a pensar, yo creo que interesante ver hoy día y plantearnos un sistema de salud cuando hace un par de meses, ¿cierto? Ahí en medio de Chile despertó, y antes de eso estábamos algunos postulando si sistema universal de salud o seguro. Entonces, yo creo que es interesante ver cómo esta situación del coronavirus no solo cambia la correlación de fuerzas mundial, sino que adicionalmente nos demuestra algunos elementos, ¿cierto?, que son esenciales. O sea, aquí hoy día hay elementos del sistema de salud que tienen que ser los mínimos, ¿cierto? En un sistema que no está garantizando ni la hospitalización, ni el control de enfermedad de infecto contagiosa, que era algo que Chile se asumía súper avanzado, ni siquiera las condiciones de alimentación mínimas. Yo creo que ahí hay algunos elementos que son importantes traer a la mesa para discutir. Sí, sí, es notable como incluso dentro del marco de desigualdad que ustedes comentan, y sobre todo de las comunas que han sido abandonadas por el Estado, acá desde El Espejo, nosotros vivenciamos cotidianamente el abandono del Estado, que sumado a la ineficacia de un gobierno local hace muy compleja la manera de resolver, digamos, esta situación crítica. Gonzalo, para entrar en una materia que se oficializó hoy día temprano, respecto de los datos, el manejo de los datos, yo creo que ahí hay un tema que desentrañar. Se oficializaba de que algunas comunas iban a tener un límite de aplicación de este instrumento que es el PCR. ¿Qué consecuencias va a tener, digamos, restringir la cantidad de exámenes PCR dentro de esta curva, ¿cierto?, de contagio, de esta dinámica de pandemia que se está desarrollando, está en pleno desarrollo y en pleno pic también? Sí, la verdad es que si hay un mal momento para hacer algo como eso, es este. Es este el momento en que debiese ser lo más amplio posible el testeo y donde se debiesen intensificar los esfuerzos por recuperar la trazabilidad de los contagios. Es decir, que sepamos quiénes están contagiando, dónde, y que nos estemos asegurando de que esas personas hagan las cuarentenas y tengan todas las protecciones sociales de las que hablaba Macarena para que esas cosas se puedan hacer efectivas, ¿sí? Ahora, entiendo que por Twitter, que parece ser una vía oficial de comunicación estos días del gobierno, que ha tenido una comunicación en general bastante contraproducente y errática, esta cuestión de la nueva normalidad en medio de una curva ascendente que después les explota en la cara, hoy nos enteramos por Twitter que a menos de 24 horas sale la subsecretaria desestimando la cuestión. Sale diciendo ahora, hace unos minutos, digamos, que esta cuestión que se había informado, que había trascendido, ya no iba a ocurrir, pero sin dar ninguna claridad respecto de cuántos test van a haber, cómo se van a distribuir, cómo se han realizado, qué estrategias se están siguiendo para abordar el asunto del quiebre de stock, etc. Entonces, parece ser que este trascendido que hubo y toda la presión que se generó desde los sectores académicos y científicos y políticos en esta dirección de decir que esto era absurdo e inaceptable, parece haber tenido un efecto, pero la verdad es que lamentablemente no tenemos ninguna claridad por parte de la autoridad al respecto. Y eso es precisamente una de las cuestiones más preocupantes en este momento. Hay, diría, al menos 3 problemas que son clave en este momento. Primero, una comunicación de riesgo muy inapropiada, muy inexacta, en la que en el momento de una curva ascendente hablas de nueva normalidad y de retorno seguro y luego resulta que te sorprendes de que la gente efectivamente empieza a retomar sus actividades. En segundo lugar, hay un problema de gobernanza de la crisis. No se ha escuchado a los gremios de la salud, no se ha escuchado lo suficiente al colegio médico, no se ha escuchado a las sociedades científicas, y sobre eso hay pruebas irrefutables. El colegio médico publica
todas las semanas su minuta. En esa minuta se ve en cuáles son sus solicitudes. Si uno revisa semana a semana, puede ver que hay solicitudes realizadas, comunicadas, publicadas, que pasan semanas sin respuesta. Y son la mayoría, de hecho, de las solicitudes. Entonces, no se está trabajando en conjunto. Y los manuales más básicos de la Organización Mundial de la Salud, que hablan de cómo manejar una pandemia, describen que es central trabajar con el conjunto de los actores. Entonces, ese es un problema central y que requiere resolución urgente. De lo contrario, vamos a tener un ascenso dramático de la mortalidad y que se va a concentrar en los sectores más oprimidos de nuestra población, que siempre son los que pagan la mayor parte de las consecuencias. Entonces, ese es un segundo problema, el de la gobernanza. En tercer lugar, efectivamente, es el tema de la transparencia en la información. Ya lo vienen denunciando el Colegio Médico, las sociedades científicas, que no pueden contribuir en forma efectiva si es que no se cuenta con toda la información. Esta confusión con los ventiladores es una mezcla entre esta mala comunicación y esta, digamos, poca transparencia. Primero eran 1000, después eran 700, que primero eran regalados, que después eran comprados. Nadie entiende esa cuestión. Y eso es gravísimo en este contexto. Entonces, una tercera cuestión que es urgente resolver es el asunto de la transparencia. Y en cuarto lugar, y por último, se necesitan una serie de políticas económicas, sociales, que hagan viables las medidas de distanciamiento social, que además deben ser lo más decisivas posible. Entonces, ¿de qué hablamos? Primero, lo que decía Macarena respecto de las licencias médicas, las residencias sanitarias y además políticas activas de protección a los sectores más desfavorecidos. Porque lo que yo te decía hace un rato, de que las personas de nivel socioeconómico más bajos tienen más prevalencia de ciertas enfermedades, implica en esta pandemia que tienen mayor riesgo de morir y van a morir más. Y un Estado tiene el deber de hacer todos los esfuerzos porque la mortalidad no se distribuye de manera injusta. Y es lo que va a ocurrir si no se realizan políticas activas en esa dirección. Entonces, esa es otra cuestión relevante. Ahí entra en juego la situación de vivienda de las personas. En condiciones de hacinamiento es difícil preservar el distanciamiento social, es muy complejo el asunto de respetar cuando alguien se enferma, que no entre en contacto con el resto de su familia, si es que están en un espacio muy concentrado. De hecho, hace poco salió una historia muy dramática en ese sentido, que si mal no recuerdo la persona era precisamente de Los Espejos, un jardinero que trabajaba en el barrio alto de nuestra ciudad y que no pudo llevar adelante las medidas de distanciamiento respecto de su familia, que terminó contagiada. Entonces, si no se toman esas medidas, vamos a tener tristes relatos de ese tipo multiplicados por miles. Entonces, esa es otra cuestión central. Además de las cuestiones de vivienda y de hacinamiento, está el asunto de los arriendos y los dividendos, que deben tener alguna resolución actualmente, y sobre eso hay propuestas presentes en la Cámara de Diputados. El diputado Winter ha planteado cuestiones de vivienda en esa dirección. Otras políticas sociales que son necesarias para hacer viables las cuarentenas es el asunto del acceso al agua. En la comunidad de Petorca se les dio acceso a la mitad de la cantidad de litros de agua que son necesarios para una higienización básica, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. Pero sí hay garantías para las empresas que trabajan en esos sectores. Entonces, es un absoluto contrasentido y tiene el riesgo de reproducir estas desigualdades de las que venimos hablando. Entonces, esa otra cuestión es fundamental. Además de estas políticas sociales, y con esto cierro, se necesita una planificación del sistema sanitario. ¿En qué sentidos? Primero, que el ministerio tome un efectivo liderazgo del conjunto de la red para que no respondamos a esta pandemia con la misma fragmentación de la que hablaba Macarena y hablaba yo también, y efectivamente el ministerio lidere y organice el conjunto de los recursos para ponerlos a disposición del conjunto de la población, más allá de lo que puedan pensar los gerentes de las clínicas, ¿sí? Ese es un aspecto. Y ahí se tienen que utilizar todas las atribuciones del estado de excepción, que permiten, por ejemplo, utilizar infraestructura privada con fines de bien común, y sin tener que pagar esos montos excesivos que Macarena relataba se le pagan a los hoteles. Y en último término, y esto es central, la planificación de los recursos humanos en salud, o del trabajo en salud. Hoy no existen una estrategia clara y transparente, y en eso los gremios de la salud, como la Secretaría de Salud de la CUT, han sido bien insistentes y bien claros. Se necesita una planificación.
hay crecientes números de funcionarios que están contagiados y eso precariza la capacidad de respuesta de nuestro país ante la pandemia y arriesga que en los momentos más difíciles de mayor colapso tengamos la menor capacidad de respuesta. Entonces, debe existir un plan claro, trabajado con los actores sociales, con los actores académicos y científicos, para tener estrategia. ¿Qué pasa si se nos contagian todos los funcionarios de la UPC, del Barros Luco, de la zona sur de nuestro país? ¿Cuál es el plan en ese caso? Esas cuestiones necesitamos respuesta y necesitamos un plan claro por parte del gobierno. Sí, precisamente yo creo que es un momento necesario de entrar un poco en esa discusión de las propuestas o las estrategias que también se están desarrollando tanto a nivel municipal como en el caso de Recoleta, como a nivel central, ¿cierto? A nivel de país. En ese contexto, Macarena, igual queríamos preguntarte, sabemos que Recoleta tiene un modelo de salud que hace a la comunidad un agente participativo de diversas instancias. Prepandemia se había destacado bastante el vínculo de la institución municipal con las organizaciones sociales. Y en este marco, bueno, quería preguntarte cómo ha estado funcionando ese diálogo entre las organizaciones y el Departamento de Salud puntualmente. Y también hay una tendencia, me da la impresión, de que las sucesivas reuniones que han tenido los alcaldes con el gobierno central se ha dado cuenta de que va a haber una distribución mayor de recursos hacia los municipios. Y también preguntarte en esa línea, en qué, por ejemplo, Recoleta está pensando poder distribuir esos recursos que llegarían desde el nivel central. O sea, en el camino en relación a las propuestas, yo creo que hay algo que de partida para los trabajadores y las trabajadoras de la salud es esencial. Nosotros necesitamos hoy día que este gobierno regularice los precios de los elementos de protección. Para que podamos seguir trabajando, nosotros necesitamos más elementos de protección. Hoy día, para contarle un ejemplo, hace 6 meses uno compra las mascarillas, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas, que son las más simples, ¿cierto? Que no son, justo digo, a ver si tenía una aquí, pero las más sencillas, le comprábamos a Cenabás la unidad a 12,8 pesos. Hoy día cada mascarilla nos cuesta a nosotros como municipio 530 pesos la unidad, ¿ya? O sea, es carísimo. Lo que están haciendo es que nos están quebrando, porque la única forma que tenemos para que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener las mínimas condiciones de seguridad es quebrar a los municipios, en un año que evidentemente van a querer quebrar ciertos municipios. Yo creo que ahí es una pelea. Al principio dijeron que no podían regular ningún precio porque eso era inconstitucional, pero resulta que después la presión que les hicieron a algunos sectores fue tanta que sí regularizaron el precio de la PCR, ¿cierto? Los test tienen un tope, pero eso no lo han hecho con los elementos de protección. Yo creo que esa es una primera medida que tiene que estar hoy día y que es fundamental. O sea, ni siquiera les cuento, en febrero nosotros intentamos como municipio comprar las mascarillas N95 y en el plazo de 2 horas, porque los trámites burocráticos, nosotros no somos corporación, somos departamento, nos demoramos un montón, en 2 horas el precio de una caja de 50 mascarillas N95 pasó a ser el de una, ¿ya? Y eso hoy día ha subido y sigue subiendo. Entonces, yo creo que ahí hay una primera medida que es fundamental. No podemos seguir trabajando. Efectivamente, este sistema además tiene un foco súper importante en los hospitales, sin una planificación de formación de especialistas, pero la verdad es que esta enfermedad, con la cantidad de propagación que tiene, requiere que la atención primaria esté presente más que nunca en relación, insisto, a la contención, a los seguimientos, y también, ¿por qué no?, a todo lo que significa la cantidad de fallecimientos que vamos a tener y que estamos teniendo. O sea, me parece que nombrabas a Matu, a la periodista, en función a la declaración que hubo en relación a los fallecidos. A mí me ha tocado. O sea, yo no tengo ningún problema. Yo soy la referente COVID de mi comuna y a mí me ha tocado uno de los primeros fallecimientos en domicilio el día 30 de abril, solicitar procedimiento porque era una persona COVID positiva y nos dijeron, no, procedimiento habitual. Y así hay una cantidad enorme de gente que está falleciendo a lo largo del país, en las comunidades rurales de las regiones, que no tenemos idea y que están falleciendo con COVID y no de COVID. ¿Ya?
Yo creo que ahí hay algo importante. Me parece que también en relación al diagnóstico hay algo que hay una decisión que hay que tomar, porque efectivamente hoy día Chile no está preparado para el procesamiento de esta cantidad de PCR. Y eso hay que decirlo con tal claridad. Si no hay una voluntad de poder abrir un montón de laboratorios privados y no comprarles los servicios, poder decirle que tienen que estar al servicio de las necesidades por un decreto de emergencia, o generar otra instancia, la verdad es que amarrar el diagnóstico absolutamente a este examen es sumamente complicado. Hoy día la región metropolitana desde hace 3 semanas está mandando muestras a las regiones. Estamos colapsando los laboratorios de las regiones y estamos a la espera con exámenes que están demorando más de 14 días para muchísimas de las muestras y los mandan por camiones. Entonces, lo encontramos dramático, o sea, sabemos que las regiones tienen mucha menos capacidad y la región metropolitana no está colapsando, entonces yo creo que ahí, en relación al diagnóstico, hay una decisión política que hay que tomar, porque aquí no se quiso tomar la decisión de la confirmación diagnóstica porque iba a elevar, con criterio clínico, porque iba a elevar las cifras. Entonces querían amarrarlo a una foto que es la PCR de un momento determinado de carga viral, y hoy día necesitamos flexibilizar o aumentar capacidad como el gobierno central tendrá que ver. Pero ahí hay un temazo del diagnóstico. En relación a otro elemento, y de ahí me paso a lo comunitario, no hay ningún pronunciamiento en relación a los GES, y eso es dramático. O sea, en metas y GES, si aquí no hay una decisión clara para la comunidad, a nosotros, los prestadores, porque este sistema nos nombra prestadores, nos rebajan muchísimo dinero, estamos hablando de millones de pesos, cuando una garantía GES no se cumple por plazos, ¿ya? Y hay varias de esas que damos la atención primaria y que también dan los hospitales. Si no hay un pronunciamiento claro de los GES de mantenerlo, lo que vamos a hacer es que además van a multar tanto los municipios como hospitales que vamos a tener que despedir gente. Y de eso al ministro se le ha cuestionado un montón de veces en conferencia y él habla de la cirugía y se da una vuelta. O sea, ahí hay algo esencial. Estamos en riesgo de irnos a la quiebra porque no hay un pronunciamiento en relación a eso. Y en relación a la comunidad, yo creo que ahí está nuestra mayor resorte hoy día, volver a tener confianza en que lo comunitario, en que el lavado de manos, en que toda esta educación preventiva de los 60 en Chile, ¿cierto?, funciona y debemos tomarlo. O sea, ayudar a nuestras vecinas y nuestros vecinos que, aun cuando le llegue una canasta de alimentos, no se va a poder parar a cocinar. O sea, ayudar a los vecinos a que algunos medicamentos llegarán en las distintas estrategias, pero algunos otros tendremos que organizarnos por cuadra. Y ahí las juntas de vecinos, los clubes deportivos, todas las organizaciones juegan un rol fundamental. O sea, nosotros desde los territorios necesitamos que las comunidades volvamos a creernos el cuento de que realmente podemos hacer algo, ¿cierto? Que podamos organizarnos, porque muchas veces igual nosotros como organizaciones que buscamos la canasta de alimentos y juntamos plata y hacemos de nuevo nosotros en el mismo foco estas estrategias individuales, y hoy día necesitamos un resorte mayor. El diálogo desde la comuna ha sido, por cierto, mantener esta red comunitaria de los dirigentes. Eso genera mucha demanda también, pero nos ayuda a que ese seguimiento quizás ya no lo vamos a poder hacer solo nosotros. Quizás la comunidad con sus líderes podrá formarse en cosas básicas, ¿cierto?, y ayudarnos a hacer seguimiento, de manera de que en vez de que alarmemos cada vez que alguien se sienta mal, digamos, bueno, ¿cuál va a ser el foco para que esta persona se vaya a los distintos SAR, que es cierto, están implementados, al SAPU, a la urgencia, y entre todos poder hacer? Porque la verdad es que todas las centrales de teléfono, el SAMU, Salud Responde, las distintas, la de las comunas, no dan abasto. Entonces yo creo que hoy día retomar la confianza en que retomar ese tejido social, ¿cierto?, es fundamental para poder ir difundiendo información, para poder sentirnos acompañados. Nosotros, en realidad, la central de llamados que les mencionaba, comunitaria, en donde está funcionando ya hace alrededor de 2 meses tranquilamente, es un espacio en donde se recibe mucho esta necesidad de contención, ¿ya? Esta pandemia genera mucho miedo
tenemos todas y todos mucho miedo. Eso también le pasa a los trabajadores de la salud, por supuesto. Yo creo que ahí el diálogo, el poder conversar de esto, el poder pensar que a lo mejor quizás no todo se soluciona con un medicamento, quizás hay cosas en donde no vamos a poder controlar todas las variables. Yo creo que es algo también esencial de entender de que esas redes son más allá a veces de la familia, de los núcleos familiares, sino que también de mis vecinos y mis vecinas, es algo fundamental y eso se ha intentado trabajar en la comuna, por cierto, no lejos de todas las dificultades habituales que eso tiene, pero de poder acompañar, fundamentalmente de poder acompañar. Gracias, Maca. Bueno, ahí devela una situación que es súper importante de abordar, que es la situación de los trabajadores de la salud, tanto en términos de salud mental como también las estrategias para evitar los contagios dentro de la población de trabajadores de la salud. Nos llegan algunos mensajes también en esa línea. Claudia Madrid, bueno, nos hace algunas preguntas, cómo evitar que los funcionarios de la salud se sigan contagiando. Rayén Pérez Ortiz también nos escribe, dice, la cuarentena ha sido la estrategia en el resto de los países que tuvieron la expansión de la pandemia. Los ejemplos de Italia y España dicen mucho, a diferencia de Chile, ni siquiera cuenta con los recursos de infraestructura ni materiales para aplicar el test a tiempo ni llevar un monitoreo real. Lamentablemente estamos llegando al término de nuestro programa, pero antes de terminar, Gonzalo, quería hacer una pregunta respecto, bueno, evidentemente la pandemia deja en evidencia la fragilidad y los problemas estructurales del modelo de salud que tenemos. Sabemos que estuve leyendo un poco una columna que sacaste hace poco a través del Mostrador, en donde también se dan luces respecto de cuál es el modelo de salud que debería de dejarnos como aprendizaje esta pandemia. ¿Qué es lo que se está proponiendo desde el mundo de médico, de enfermera, digamos, de la Colmet, respecto del modelo de salud que debiese de tener Chile? Sí, A propósito que también estamos en un momento constituyente. Sí, absolutamente. Mira, tratando de enlazar las distintas cosas que han surgido recientemente, me parece que, bueno, por una parte, el consenso en el mundo, digamos, académico, y precisamente el Colegio Médico realizó un documento sobre financiamiento del sistema de salud, donde hace referencia a la mayor eficiencia que tienen los sistemas que funcionan con un denominado pagador único o un fondo único de salud, ¿ya? Y es que, por una parte, se evitan estos costos administrativos que yo te decía que son muy grandes, que en el caso de las ISAPRES representan más de un 30% de todos sus recursos, los dedican a hacer este descreme, a esta selección de quedarse con los que les generan muchos recursos y les generan a la vez pocos gastos en términos de atención de salud, ¿sí? Entonces, está demostrado empíricamente que esos sistemas que tienen un pagador único son más eficientes y permiten que en lugar de llenar los bolsillos de los principales grupos económicos del país, porque las clínicas, las ISAPRES, si uno revisa el ranking de las empresas que más recaudaron el año pasado, se encuentra dentro de las primeras 50, dentro de las primeras 100, con varias clínicas conocidas, con varias ISAPRES. Entonces, esos recursos millonarios, en lugar de irse a los bolsillos de estas grandes empresas, se dediquen a cuidar la salud de nuestra población, a prevenir, a promover, a atender a nuestra gente, ¿sí? Entonces, una primera constatación es que debemos superar esta situación en la que los recursos que se utilizan para responder a una política de Estado, como es el 7% que se destina de las cotizaciones obligatorias a salud, deje de estar en manos de privados y pase a estar a un fondo único que tenga un pagador único de servicios de salud que permita administrarlo de manera más eficiente. Pero además, como te decía recién, es éticamente inaceptable que recursos que podrían estar siendo utilizados para mejorar la salud de la población, en particular la que vive en condiciones de vida más precarias que le confieren un mayor riesgo de enfermar, es que existe el lucro. Esa cuestión con los recursos de la seguridad social, con los recursos de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y trabajadoras que se desgastan el lomo trabajando,
es inadmisible que pasen a los bolsillos de estas grandes empresas. Por tanto, si es que existe este fondo único, no debe poder, digamos, financiar instituciones que tengan fines de lucro, ¿sí? Por tanto, aquí es importante distinguir entre dos cosas. Lo que debemos hacer hoy y cuál es el horizonte del sistema de salud que queremos construir. Lo que debemos hacer hoy, y es urgente, es que ese 7% pase a un fondo único, que todos los recursos de jóvenes y viejos, ricos y pobres, sanos y enfermos, estén en un mismo lugar y los distribuyamos solidariamente y así también entreguemos dignidad a las comunas más pobres, a las regiones más postergadas y aisladas, con una distribución racional y equitativa de los recursos. Eso es lo que debemos hacer hoy con urgencia. Ahora también debemos tener claro que nuestro sistema de salud ha sido precarizado desde la dictadura hasta hoy. Y el GES ha sido una de las cuestiones que ha profundizado ese asunto. Por tanto, hoy nuestro sistema precarizado no está en condiciones de responder en forma total a toda la demanda de salud. Por tanto, por un tiempo acotado, que debe tener un plan concreto, deben existir ciertas prestaciones hacia instituciones sin fines de lucro que permitan, en casos particulares y planificados, responder a ciertas atenciones específicas, ¿sí? Pero no puede ocurrir, y eso es un riesgo importante, y aprovecho de enlazarlo con lo que decía Macarena hace un rato, las prestaciones GES hoy son un caballito de batalla, porque constituye un riesgo enorme que las clínicas privadas utilicen eso para llenarse los bolsillos aprovechándose de la pandemia, ¿sí? Entonces, este desvío de recursos públicos hacia los privados no puede ocurrir en una transición hacia un sistema universal de salud. Hacia allá debemos avanzar. Y para eso debe existir un plan en que haya un aumento de la capacidad, de la infraestructura, de la concentración de profesionales en el sistema público, que permita que recuperemos lo perdido en más de 40 años y efectivamente responder a la totalidad de la demanda asistencial, ¿sí? Las ISAPRES hoy, como las conocemos, deben dejar de existir, deben dejar de ser seguros obligatorios y por un tiempo quizás van a ser un seguro complementario que pueda servir para las cosas cosméticas o qué sé yo, ¿sí? Pero la demanda de salud debe ser resuelta por el sistema de salud. Por un tiempo no vamos a tener la capacidad, ok, planifiquémoslo, que sea un plazo acotado, pero que sea siempre instituciones sin fines de lucro. Y en ese sentido existe una propuesta que está emanada desde la Central Unitaria de Trabajadores, que es la propuesta para un nuevo sistema de salud en que se refleja eso. Y se habla de un Fondo Universal de Salud que además está en el marco de una constitución que garantice el derecho a la salud. Y eso también es fundamental, porque es lo que hemos visto en el fracaso que ha constituido el manejo de la pandemia por parte del gobierno. El derecho a la salud debe ser central en una constitución. Y como decía Macarena, nuestra política debe tener a la salud en el centro, porque la salud debiese estar en todas las políticas, y eso no es la realidad hoy. Y para eso tiene que existir una constitución que consagre eso con fuerza, ¿sí? Y de ahí Sí. construir un Fondo Universal de Salud que permita generar un sistema universal de salud capaz de atender las demandas asistenciales de nuestro pueblo. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecerles. Sabemos que ambos han estado ahí en la primera línea como trabajadores de la salud, distribuyendo su servicio frente a un gobierno que ha hecho todo mal, básicamente, con lo que ustedes comentan, digamos, de sus experiencias institucionales. Bueno, para despedirnos, si pueden dejar algún mensaje, alguna señal, un mensaje a la comunidad de nuestra comuna, de Los Espejos, que hoy día está viendo con bastante nerviosismo este proceso de pandemia. Recomendaciones, mensajes, no sé, chiquillos, como para despedirnos también. Sí. Yo creo que tú nos mandabas en el clavo en algo. Estamos en un momento constituyente. Yo creo que eso es esencial. Me parece que es importante contarle a los vecinos y las vecinas de Los Espejos que no da lo mismo quien sea un gobierno local. Que estos establecimientos de salud o de educación o de lo que sean estén realmente conectados con la comunidad y con las necesidades de la comunidad. Yo creo que eso es fundamental porque aquí
por muchos años hemos aprendido y hemos tenido esta desesperanza de quienes son gobierno, de que en realidad lo que yo pienso o lo que yo necesito no debiese encarar un programa o una intención de quienes gobiernan, y yo creo que desde las comunas eso es esencial. Yo creo que Lo Espejo demuestra hace muchísimos años que necesita un cambio, que no ha tenido una gestión municipal que haya puesto en prioridad las necesidades de la población, y yo creo que eso es central. Y me parece que en relación a lo nacional también lo es. O sea, hay muchísima gente que le ha tenido mucho miedo al rechazo, pero hoy día rechazar es quedarse con este sistema de salud, y eso hay que decirlo francamente. O sea, hoy día esas personas que apoyan el rechazo no están en los centros de salud trabajando, no están atendiéndose ahí, están en sus comunas comprando langosta en helicóptero. Esa es la gente que está en el rechazo, y eso hay que decirlo claramente. Mi compañero me decía este fin de semana, o sea, en el Reino Unido, ahí donde estudió Gonzalo, tuvo la oportunidad de estar un rato formándose para volver a contribuir acá. El sistema de salud del Reino Unido se originó, ¿cierto?, en una guerra mundial. O sea, tuvo que pasar una guerra mundial para decir, bueno, este es el mínimo. Yo creo que hoy día Chile se merece otro mínimo. Y eso es algo que tenemos que salir a defender ese 25 de octubre o en la fecha que este gobierno nos dé para ir a votar el plebiscito. Nosotros necesitamos aprobar un nuevo sistema de salud, y ahí un nuevo sistema de salud y una nueva forma de pensar las cosas. Entonces ahí la invitación a aprobar las necesidades que estamos viendo todos los días en la calle, y que hoy día vivimos plenamente en esta pandemia que estamos enfrentando muy mal. Y eso hay que dejarlo súper claro. A pesar de todo nuestro esfuerzo, la verdad es que hoy día Chile lo enfrenta muy mal. Gracias, Maca. Gonzalo. Sí, yo quería comenzar tomando en cuenta lo que decía Macarena. Es bueno aprender de la historia del mundo y también de la historia de nuestro país para tomar decisiones en este momento clave. Macarena hacía referencia a la historia internacional. A mí me gustaría hacer en este momento una referencia a nuestra propia historia, en particular lo que fue el terremoto de Chillán el año 39, que fue un antecedente relevante que develó que nuestro sistema fragmentado, que recaía mucho en la caridad para resolver las necesidades de salud de nuestra población en esos tiempos, reveló su absoluta incapacidad de responder ante desastres. Hoy, algo similar ocurre con esta pandemia, que devela la precariedad de este sistema descentralizado, mercantilizado, desigual, con además un sistema social absolutamente insuficiente, con una constitución que no protege a los trabajadores, que ante una situación extraordinaria les paguen el sueldo, etc. Esta situación, unida a lo que fue las movilizaciones que se abrieron desde el 18 de octubre en adelante, son la oportunidad para decir que, como lo hicimos a mediados del siglo pasado, levantemos un nuevo sistema de salud y pasemos de este sistema mercantilizado a un sistema universal de salud. Ese camino no es inmediato, pero podemos trazar un plan claro en esa dirección. Pero además me gustaría decir dos cosas más. Es momento de cuidarse. Es momento de cuidarse tanto física como mentalmente. Es momento de seguir las recomendaciones de los profesionales, de escuchar a las sociedades científicas, a los colegios profesionales y tratar de no hacer oídos a las teorías conspiracionistas ni entrar en pánico, ¿sí? Porque otra cosa en la que nos afecta mucho esta pandemia, y en particular a los trabajadores y trabajadoras de salud, es nuestra salud mental. Yo trabajo en la coordinación de la respuesta del Colegio Médico ante los problemas de salud mental frente al COVID-19, y hemos visto que estas consecuencias en la salud mental son gravísimas y les debemos hacer frente. Nuestra situación nacional nos produce un estrés a nivel personal que impacta en nuestra salud mental e impacta en nuestras relaciones. Y ahí es importante que resolvamos nuestros conflictos de manera asertiva, dialogante, sin violencia. El aumento de la violencia de género, el aumento de la violencia hacia los niños es un problema, y niñas, es un problema muy importante en este contexto, y mi invitación también a los vecinos y vecinas es a que resolvamos nuestros conflictos de buena manera y siempre dialogando. Y si estamos sobrepasados por la situación, pidamos ayuda, llamemos por teléfono a algún amigo o algún familiar. Y por último, comunitariamente, tal como decía Macarena, organicémonos para
proteger a quienes están más desprotegidos, a solidarizar con adultos mayores que tienen dificultades para comprar sus medicamentos o para comprar los enseres básicos, etcétera. Proteger a niños y niñas que puedan estar en una situación difícil. Y también apoyar a nuestras compañeras, a mujeres que puedan estar siendo víctimas de violencia de género. Tienen que activarse todas las redes comunitarias de solidaridad para responder ante esta situación. Entonces, esos son mis llamados a los vecinos y vecinas, y muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, precisamente esa es la línea de trabajo que desde el Recuperemos los Espejos hemos intentado proyectar. En primer lugar, la información certera. Agradecemos haberlos tenido hoy día, chiquillos. Pero también tener ese cuidado comunitario que en la historia de nuestra comunidad, de nuestra comuna, en general ha tenido una larga data. Y a nosotros nos toca ser responsables como jóvenes de poder activarlas, estas mismas redes de solidaridad, de denuncia frente a situaciones de violencia, y esa es la línea que un poco como Recuperemos los Espejos proyectamos con nuestros vecinos y vecinas. Así que agradecer, chiquillos, agradecer también a la gente que hoy nos escuchó, comentó, hay muchos comentarios ahí, vamos a intentar también responder de manera por interno cada una de las preguntas que tienen nuestros vecinos, porque es importante hoy día la información y el cuidado colectivo. A seguir manteniendo el distanciamiento físico, no social, estar muy activo con las redes. Así es que buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, chiquillos. Buenas noches. Chao, que estén bien.